La solución por el segundo método viene a ser este caso. Como habíamos dividido esta superficie curva en dos partes, la primera parte viene a ser esto. Vamos a extraer un bloque de líquido que está limitado por la superficie curva y sus proyecciones, que viene a ser esto. En este caso no estamos considerando la superficie curva. Entonces en este bloque de líquido ejercen varias fuerzas. Una de ellas vendría a ser la fuerza que ejerce esta placa curva, que viene a ser una placa casi circular, ¿no?, sobre este bloque de líquido. Pero recordar que estas fuerzas vendrían a ser unas fuerzas perpendiculares que van aumentando en magnitud mientras aumente la profundidad. Ahora, a toda esta fuerza lo vamos a reemplazar por dos fuerzas, que sería una fuerza horizontal y una fuerza vertical, ¿no? Entonces, la placa curva ejerce una fuerza sobre este bloque de líquido, vertical hacia abajo y horizontal hacia la izquierda. Entonces, por par acción-reacción, entonces la fuerza que se ejerce sobre la placa vendrá a ser de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿no?, que sería este caso. Entonces, ya sabemos cómo va a actuar nuestra fuerza, solamente debemos de calcular la magnitud. Sobre este bloque también actúan otras fuerzas, que sería una fuerza debida al líquido, que vendría a ser estas fuerzas debido al líquido. Estas fuerzas se están ejerciendo debido al líquido que existe aquí, y también por otras fuerzas que en mi problema también son debidas al líquido. Pero esta fuerza la vamos a considerar como una sola fuerza. Sería una fuerza en Y. Y aquí también lo vamos a considerar como una única fuerza, ¿no? Ahora, como este bloque de mi líquido que lo hemos sacado está en equilibrio, las fuerzas hacia arriba y las fuerzas hacia abajo deben de anularse, y las fuerzas hacia la derecha y las fuerzas hacia la izquierda también deben de anularse. Entonces esta fuerza horizontal vendría a ser igual a esta fuerza, a esa única fuerza. Pero esa única fuerza, ¿cómo se calcula? Se calcularía mediante el método anterior que hemos hecho. Esta fuerza horizontal vendría a ser el peso específico por H sub C por mi área. Ahora, requiere un poco mayor de atención para calcular la fuerza vertical. Entonces, para el cálculo de la fuerza vertical, tendríamos que hacer sumatoria de las fuerzas hacia arriba, que son positivas respecto a mi eje Y, viene a ser 0. Entonces las fuerzas que están hacia arriba son mi fuerza en Y, menos la fuerza vertical y también menos el peso de mi bloque. Entonces este bloque debe tener un peso. Entonces todo eso debe ser igual a 0. Despejamos la fuerza vertical y tengo que sería la fuerza en Y menos mi peso. Mi fuerza en Y vendría a ser, en este caso, la presión que existe en este punto por mi área de proyección de este bloque de líquido. Entonces esta proyección vendría a ser también una superficie rectangular, en este caso. Entonces esta área rectangular, ¿qué tiene? Tiene esa longitud, esta dimensión, que sería 1.5, vendría a ser igual al radio de la superficie curva. Y esta otra longitud, que vendría a ser la longitud 5 pies. Entonces vendría a ser acá 5 pies. Entonces mi fuerza en Y vendría a ser a la presión que se ejerce sobre este punto por el área total, ¿no?, que sería la fuerza resultante de todas estas fuerzas. Vendría a ser la presión, que sería el peso específico, por la profundidad. Pero mi profundidad, ¿qué vendría a ser? No, mi profundidad, bueno, lo pondrá de frente, ¿no? Por mi profundidad y por el área. Entonces, el Fy sub Y vendría a ser el peso específico, que es 0.79 por 62.4 por la profundidad. La profundidad vendría a ser hasta este punto. Entonces la profundidad vendría a ser 4 más 1.5, que sería 5.5. Entonces sería 5.5. Ahora, el área vendría a ser 1.5 por 5. 1.5 por 5. Ahora calcularía mi peso. Mi peso sería igual al peso específico por mi volumen. Entonces, ¿cuál es el peso específico? 0.79 por 62.4
y por mi volumen. Mi volumen vendría a ser el volumen de todo este líquido, de este bloque de líquido que hemos elegido. Entonces, ¿cómo se calcularía el volumen? El área por su longitud. La longitud vendría a ser de 5 pies. 5 pies. Entonces, ¿cuál sería mi área? Mi área sería la cuarta parte de una superficie circular. Entonces sería pi por 1.5 al cuadrado sobre 4. El área por su longitud, que vendría a ser 5. Ahora vamos a calcular el F sub y y el peso. 0.79, calculando el F sub y por 62.4 por 5.5 por 1.5 por 5 me vendría a dar 2033.46 libras fuerza. Ahora calcularíamos el peso de mi líquido. 0.79 por 62.4 por pi por 1.5 al cuadrado entre 4 por 5. 435.56 libras fuerza. 5,7 redondeado. Como sabemos que la fuerza vertical vendría a ser F sub y menos el peso, entonces tendríamos que mi fuerza vertical vendría a ser 1.598 kilolibras fuerza. Entonces este resultado vendría a ser igual al resultado anterior calculado por el otro método, que está en este caso 1598. Ahora vamos a ver la segunda parte de mi superficie curva. Entonces la segunda parte vendría a ser igual. Esa superficie curva lo vamos a tener una porción de líquido acá, una porción de líquido limitada por esa superficie y sus proyecciones. Vendría a ser esa superficie. Vendría a ser esta. Pero este bloque que yo he calculado está sometido a fuerzas. Una es a la fuerza debido a la presión que existe encima de este líquido. Fuerzas. Y también la fuerza debido a la superficie curva, que son fuerzas perpendiculares. Ahora, estas fuerzas perpendiculares lo vamos a reemplazar por dos únicas fuerzas, por una fuerza horizontal y por una fuerza vertical. Y a esta superficie que existe encima del bloque lo vamos a calcular mediante una única fuerza, un Fy, y aquí también existen fuerzas que van aumentando en forma lineal y lo veremos mediante una única fuerza. Una fuerza en 1 lo pondríamos. Pero esta fuerza en 1 vendría a ser igual a esta fuerza horizontal. Entonces el cálculo de esto vendría a ser similar al método anterior. Igual que el método anterior. Mi fuerza horizontal vendría a ser igual al peso específico del líquido por H sub c por mi área. Mi área sería la proyección de esto. Entonces ese cálculo vendría a ser similar al anterior. Ahora, también hay un peso aquí, el peso del bloque. Ahora, se requiere mayor atención para calcular las fuerzas verticales. Entonces hacemos, como este bloque está en equilibrio, ponemos en las sumatorias hacia arriba positivas de las fuerzas en Y vienen a ser 0. Entonces tendríamos la fuerza vertical menos el peso menos F en Y vendría a ser 0. O sea, mi fuerza vertical vendría a ser F sub Y más el peso. ¿Cómo yo calculo el F sub Y? El F sub Y vendría a ser la presión por el área total de esta proyección. Ahora, la presión, ¿cómo se calcula? La presión, o sea, el F sub Y vendría a ser la presión, pero la presión vendría a ser el peso específico por la profundidad, y el peso específico sería 0.79 por 62.4. ¿Y cuál sería mi profundidad? Mi profundidad sería hasta donde existe este líquido, esta profundidad. Vendría a ser 4 más 1.5, o sea, 5.5. Entonces ya tenemos la presión. Ahora, ¿cómo calcularíamos el área? El área sería el área de proyección de esto. Pero el área de proyección de este bloque es igual a esto, es semejante. Es igual. Entonces esta área vendría a ser también igual. 5 por 1.5 su área. Entonces por su área, 5 por 1.5. Entonces ya tenemos la fuerza en Y. Ahora deberíamos de calcular el peso. ¿No? Antes de esto vamos a calcular la fuerza en Y. 0.79 por 62.4 por 5.5 por 5 por 1.5 nos vendría a dar 2033.46 2033.46 libras fuerza. Ahora calcularíamos el peso de mi líquido. ¿Cómo yo calcularía el peso de mi líquido? Sería el área por su longitud
y por el peso específico. O sea, vendría a ser el peso específico por su área y por su longitud. Esto vendría a ser mi volumen. Entonces el peso vendría a ser 0.79 por 62.4 por mi área, que mi área viene a ser la cuarta parte de una superficie circular. Pi por 1.5 al cuadrado, todo esto dividido entre 4, multiplicado por la longitud, que sería 5 pies. Eso nos vendría a dar 0.79 por 62.4 por pi por 1.5 al cuadrado por 5 entre 4. 435.567. 435.57 redondeado. Vamos a calcular la fuerza vertical. La fuerza vertical vendría a ser la fuerza en Y más el peso. Entonces, reemplazando valores, ¿no? La fuerza en Y nos vendría a dar 2.333.46 más 425.57 libras fuerza. Entonces sería 2.469 kilolibras fuerza. Esta fuerza vertical vendría a ser igual a la fuerza vertical calculada por el método anterior. Entonces ya tenemos la fuerza vertical aquí y también tenemos la fuerza vertical en este punto, ¿no? de mi otra superficie. Como tenemos aquí que mi fuerza vertical es hacia arriba y aquí hacia abajo, entonces se van a restar. La fuerza vertical hacia abajo va a ser mayor, obviamente, como el método anterior, entonces se van a restar. Entonces debo de restar 2.469 menos 1.598, ¿no? Entonces tenemos que mi fuerza resultante, o sea, la fuerza vertical resultante vendría a ser igual a 871 libras fuerza. Esa vendría a ser la fuerza vertical resultante. Entonces ya hemos hallado por los dos métodos cómo se calcula mi fuerza vertical y mi fuerza horizontal. Si se quiere calcular el centro de presión donde va a actuar mi fuerza resultante, que sería la sumatoria de esta fuerza más esta otra, se usaría una fórmula que sería la siguiente: L sub P es igual a L sub C más el momento de inercia dividido al centro de la superficie plana por L sub C por el área, ¿no? Sobre L sub C por el área. Recordemos que L sub P viene a ser la longitud de esta superficie libre hasta donde empieza mi superficie curva. L sub P o H sub P vendría a ser iguales, porque el ángulo que te forma esa longitud hasta mi superficie libre es de 90. Entonces el seno de 90 vendría a ser 1, es por eso que LP y HP son iguales, o HC y LC son iguales. Entonces, ¿cómo yo calcularía esto? Esta superficie curva, toda esta superficie curva lo vamos a proyectar sobre este lado, Como esta superficie curva está sometido a una fuerza resultante, entonces por equilibrio estático, esta otra pared también está sometido a una fuerza resultante de igual magnitud que esta. Tengo mi superficie curva. Esta superficie curva lo vamos a proyectar en esta pared, ¿no? Lo vamos a proyectar en una pared. Y esta pared vendría a ser esta otra pared. Vendría a ser esta pared, ¿no? Vendría a ser su proyección de esta superficie curva. Entonces, como yo quiero hallar el centro de presión, ¿no? Tendremos que mi centro de presión vendría a ser igual a L sub C más el momento de inercia sobre L sub C por el área. Entonces, L sub P, ¿qué me da? Perdón, L sub C. L sub C es la longitud de mi superficie libre hasta mi centroide. Pero ese centroide vendría a ser 1.5. 1.5. Entonces, 1.5 lo voy a sumar esta longitud que está acá arriba, que vendría a ser 4 pies. Entonces sería L sub C, vendría a ser a 4 más 1.5, 5.5. 5.5. Entonces en este caso L sub C vendría a ser 5.5 más el momento de inercia. El momento de inercia es el momento sobre este eje. Entonces sería la base por la altura al cubo entre 12. Pero esta base, ¿qué me da? Esta base sería la longitud, que sería 5 pies. 5 pies. Y esta otra dimensión vendría a ser el diámetro, que vendría a ser 3.6. Perdón, 3 pies. Entonces el momento de inercia vendría a ser 1/12 por la base, que sería 5 pies, por 3 pies al cubo. Y todo esto dividido entre LC, que vendría a ser 5.5 por mi área de esta superficie plana, que sería 3 pies
por 5 pies. Entonces sería 3 por 5. Resolviendo esto me sale que mi L sub P sería 5.63 pies. O sea que mi L sub P sería 5.63 pies. 64 pies. Redondeando. Entonces LP vendría a ser a 5.64 pies. En este punto va a actuar mi fuerza resultante total sobre esta superficie. Bueno, ya hemos calculado la fuerza resultante por dos métodos y también donde va a actuar esta fuerza. Eso es todo, gracias.